En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy estamos de día viernes, fin de semana. Bendita sea María por siempre, que sea por siempre bendita Nuestra Señora. Pidamos a nuestro Santo Esposo y a nuestro Padre Dios Todopoderoso que venga y que sea Él quien guíe, dirija y lleve la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrame en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y aguánteme la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su bien intercesión, para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica mi mente, purifica mi corazón y bendice mis labios para comprender primeramente yo, Señor, lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón todo lo que hacemos día a día, Señor, por la obra de nuestro Señor. Te pedimos por todos los que forman parte de esta familia, todos los que ven este programa y todos los que nos has encomendado. Te ofrecemos sus ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo su ser, cuídalos, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, viernes, habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura, Hechos capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sinedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sinedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús, y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26, responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Armate de valor y fortaleza, y el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan pronto los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, dice el Salmo. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la salvación? En el Hecho de los Apóstoles nos muestra la oscuridad representada por los fariseos, escribas y saduceos que querían destruir a la iglesia de Cristo. Sacerdotes del mismo pueblo de Dios destruyendo a sacerdotes del pueblo de Dios. Y hace una profecía no me acuerdo el nombre, se me olvida el nombre. Bueno, este personaje hace una profecía diciendo que si esto es de Dios permanecerá. Si no es de Dios, no se preocupen, solamente esto solo se caerá. Y pone unos ejemplos de gente que vino antes que decía que era el Mesías y desapareció. Entonces lo que nos enseña, pongámoslo en práctica en esta vida actual. Si Dios nos permitiera ver cómo está la Santa Iglesia en estos momentos, usted se quedaría sorprendido de cuánto masón, disfrazado de sacerdotes, de obispos, de religiosas, están dentro de la Santa Iglesia. Porque el diablo se propuso destruir la iglesia desde adentro. Esto no solamente es una profecía para el tiempo pasado, es para este tiempo. Jesús dijo: en ti edificaré mi iglesia. Estos sacerdotes están peleando con Pedro, que es el representante de Cristo. En la actualidad, el Vaticano, el Papa, representa a Cristo. Y dentro de él, ahorita dentro del Vaticano, está viendo usted exactamente lo mismo. Una pelea entre la luz y la oscuridad. Cuestión de investigar, de estudiar, de buscar, y usted se dará cuenta que esto se está viviendo ahorita. Pero no debemos tener miedo, porque esa profecía que hizo Gamaliel dijo que si es de Dios permanecerá. Y la Iglesia católica es de Dios, no va a caer. ¿Será zarandeada? Sí, pero no va a caer. Ahí donde mucha gente se dará cuenta que se salieron de la Iglesia para formar otras sectas y el daño que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo al abandonarlo. Pero Él es nuestra luz y nuestra salvación para todos los que nos quedamos. Y uno de los deseos más grandes es, dice el Salmo: yo quiero permanecer en su casa, en su presencia.
¿Y cómo puedo yo permanecer en su casa, en su presencia? Jesús nos muestra en el capítulo 6 lo que va a ser la vida después de esta zarandeada, que no va a tardar ni 15 o 20 años, no va a pasar de los 20 años. Tendrá que venir primero la destitución del Papa, después las guerras que van a venir, después las necesidades económicas, después de la anunciación de Dios, que nos va a dar pues 3 tipos de cosas para que podamos entender. El primero va a ser, vamos a poder leer nuestro pensamiento, ver nuestro pensamiento, ver cómo estamos frente a la presencia de Dios, y después nos dará un aviso, después nos dará un milagro, y si después de esto no cambiamos, pues entonces ya vendrá pues las 3 días de oscuridad, donde Dios destruirá todo lo malo, toda la gente mala que no quiso convertirse se va a ir ahí, y después empezará la vida esta que Jesús nos muestra. Dice: Señor, ya llevan 3 días oyendo tu palabra de Dios. La gente, cuando empiece el reinado de María, que usted lo va a vivir, yo lo voy a vivir, aquellos que están en la luz y la salvación, que lo van a vivir, ese día usted se dará cuenta de lo que estoy hablando. Ya no va a haber necesidad, tentaciones, porque el diablo va a estar encadenado por 1000 años, dice Apocalipsis. Ya no va a haber televisiones, ya no va a haber nada que le impida buscar a Dios. El único que usted va a querer buscar es a Dios. Esos 5000 nos representan a todos los que buscan la luz y la salvación, aquellos que creen en Dios y que quieren estar con Dios. Ese día nos vamos a gozar queriendo hablar de Dios. La gente no iba ni dormía porque quería estar con Dios, querían estar en la presencia de Dios. Y después nos muestra, dice en el versículo 5, cómo va a ser la alimentación, cómo Dios nos va a proveer. Dice Felipe: ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente si solamente tenemos 200 denarios? Uno de los discípulos yéndose por el dinero, Dios dice: no, eso no es así. Y viene Andrés y dice: aquí hay unos cuantos panes y unos cuantos peces. Dice: siéntenlos a todos, y hace el milagro de milagro. Le da a comer a esas 5000 personas, porque así va a proveer Dios a todas aquellas personas que van a vivir el reinado de María, aquellos que quisieron vivir bajo la luz y la salvación. ¿Cómo puedo yo ser en la actualidad para pertenecer a ese pueblo? Jesús lo muestra aquí, en todo el capítulo 6, hasta el último versículo, que creo es el 67, 68, nos muestra la Santa Eucaristía. Pero también nos muestra que hubo gente que no lo quiso aceptar. Dice la palabra de Dios en el 6:53: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Y yo estoy en común unión con él. Esa es la luz y es la salvación, porque la sangre es para la salvación. Pero dice el versículo 66, pero muchos que andaban con él lo abandonaron. Y el versículo 67 dice Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, el líder de la iglesia, dice: ¿a dónde iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La Santa Iglesia, los que se quedaron en la iglesia, vivirán el reinado de María, y ese día que Dios nos conceda que estemos juntos, usted, su esposo, su familia y todos sus seres queridos y nuestros seres queridos. Que así sea. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, gracias, Señor mío. Dice tu palabra que si tu iglesia es de Dios, es de Cristo, permanecerá, Señor. Ya llevas 2000 años y han venido tempestades, vientos, mareas, y la iglesia permanece, Señor. La iglesia no cae, porque se cumple tu santísima palabra. El diablo no tiene poder para contigo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te pedimos, Señor mío, que esta palabra que acabas de darnos, que penetre en los corazones de nuestros hermanos, y que comprendan que esta vida es temporal, que busquemos la luz y la salvación, esa luz que nos dejaste en tu santa iglesia, y la salvación por medio de tus sacramentos, para que el día de mañana nos gocemos en tu santísima presencia, aquí en la tierra y también en el cielo. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.